universidades se está exigiendo que para ser doctor tienen que tener mínimo la publicación de un artículo en una revista indexada. Eso también ha puesto la valla más alta para lograr hacer doctor. Y también a su vez ha logrado que muchos estudiantes de doctorado como ustedes vuelvan la mirada a decir, bueno, vamos a escribir que quizás en la maestría no se le dio la relevancia o se escribió poco. Entonces, es parte de ese proceso. Algo que quiero compartir con ustedes que es importante es lo que no se publica, queridos alumnos, no existe. Así de sencillo. Así esté en revista indexada o la revista esté en proceso de indexación, pero si no lo publican en un artículo, en un libro, no existe. Muchas veces trabajamos, como ustedes me han contado hoy día y me alegra bastante, en cargos de gestión. Tienen direcciones en diferentes ámbitos. Tienen una experiencia enriquecedora asesorando tesis, con cátedras, con programas de radio, televisión, relaciones públicas y más. Pero si nosotros, todas esas experiencias, todo lo que hemos conocido, no lo compilamos, no lo escribimos, no lo publicamos en un libro, en un capítulo de libro, en un artículo, nadie lo va a conocer. Nadie, salvo se lo contemos. En cambio, si nosotros lo publicamos, miren cómo van a poder leerlo otras personas y van a poder enterarse de esa propuesta, de ese proyecto, de esa investigación, de ese modelo, de ese diseño que usted desarrolló. Pasarán 50 años y quizás ustedes y yo ya no estemos aquí, que es lo más probable, 60, 70, 80 años, ya no vamos a estar en 80 años aquí. Pero sí va a quedar ese libro que usted publicó, sí va a quedar ese capítulo del libro, ese artículo va a estar. Y si está ahora que manejamos nosotros todo lo que es la parte tecnológica, está en la nube, va a poder estar en una publicación, diferentes bases de datos, en Amazon, en un repositorio, etcétera. Y vamos a contribuir a la sociedad del conocimiento con un granito de arena para que los que vengan puedan, sobre esa base, seguir la línea y superarnos, por supuesto, escribir. Como siempre digo, nuestros alumnos, los estudiantes, nos van a superar y nos deben superar. Y esa es la alegría que tenemos, porque el logro de ellos es el logro de nosotros. Así que recordemos, lo que no se publica no existe. De nada sirve que, qué interesante, lo escribí, lo guardé en el cajoncito aquí de mi biblioteca. ¿Para qué? ¿Quién lo va a ver? Nadie. O lo tengo guardado en la máquina y no lo publico. Ya cuando me anime a publicarlo en 10 años, ya quizás ni siquiera es novedoso, no es innovador, porque ya pasó su tiempo. Por lo tanto, es importante, y por eso he colocado esta frase, que tenemos que tener siempre presente. Cuanto más aportemos a la sociedad del conocimiento, las personas que vienen alrededor de nosotros, o las nuevas generaciones, esos jovencitos de 18, 19, 20 años, que van a ser muchas veces aquellas personas que nos sigan, o nuestros alumnos, o trabajarán con nosotros, van a tener esta base para continuar y superar lo que vamos dejando. ¿Así que? Recuerden, importante. Pero un investigador no nace del día así, de la noche a la mañana. Y hay un tema que es muy interesante, y ustedes si tienen hermanitos o si tienen hijos, hay que promoverlo en nuestro país. A los niños, desde pequeños, hay que promover la curiosidad. A los alumnos en pregrado, si enseñamos en la universidad, promover la curiosidad. Si estamos en posgrado, la curiosidad. La curiosidad es lo que va a despertar ese interés en encontrar algo diferente. Porque lo que tenemos alrededor es lo de todos los días, lo que vemos en noticias, lo que encontramos para leer, pero aquello que no sabemos cómo es, que nos gustaría conocer más o saber qué pasará. Esa curiosidad es la que va a ser la primera en ayudarnos a ser investigadores. Si a los niños en nuestro país, en Latinoamérica, desde pequeños,
se les promueve la curiosidad, tuviéramos en este momento personas que publican más, que escriben más. Somos un país, y todos lo conocen, que tenemos bajos niveles en lo que es comprensión de lectura, un país que lee poco y que publica poco y que escribe poco. Gracias a las normas de los últimos años, a las exigencias, sobre todo a nivel universitario, antes en las universidades se enseñaban los bachilleres y no decían nada, estamos hablando de hace 15 años atrás. Y las últimas normas, las leyes, ahora hay exigencias, tienes que ser magíster y cada vez la valla se pone más alta. Y la exigencia también. ¿Para qué? Para que como profesionales, estamos nosotros en todos los ámbitos, podamos publicar, escribir, investigar los temas que nos gusten, porque eso sí es muy importante. Ustedes cuando elijan un tema para investigar, tiene que ser que les apasione, que les guste, para que así puedan leer en la mañana, en la tarde, en la noche, investigar mañana, tarde y noche. Porque si es un tema que no les gusta, no van a dedicarle horas de horas a la investigación. Es un punto muy importante que resalto aquí. La investigación requiere de dedicación, de tiempo, de quizás sentarnos a leer frente al computador o los libros o las tesis o los artículos, lo que tengamos, horas de horas y tener esa toma de decisión con este tiempo prudente para poder nosotros lograr y llegar a esa meta. Wilder me parece que levantó la manito. Sí, doctora, disculpe que le interrumpa, pero sí, me parece muy interesante cuando usted menciona de la curiosidad. Yo leí un artículo sobre, bueno, el inicio de los investigadores, en Ujú, el cual consideraban dos ejes, ¿no? En el proceso de hominización, el hombre empezó a indagar por la curiosidad y el hambre, ¿no? Eso agregaría yo en ujú, realidad. Y bien, en lo que menciona a la publicación de artículos científicos, por supuesto, todavía en nuestro medio pensamos erróneamente que la investigación parte solamente de nuestra idea, que podemos complementar, buscar fenómenos que sean secuenciales y complementarios, pero que en sí no nos hemos detenido a que es muy importante la observación, la abstracción de la realidad, ¿no? ujú, Porque y hasta el final, ¿no, doctora? Cuando hablamos y decimos, ya tengo yo la idea, tengo el tema, y empiezo a investigar, ¿no? Si no seguimos investigando nuestro objeto, ¿no? Entonces esa investigación es para los repositorios, y es cierto, para su publicación, pero no se hace visible, no trasciende, porque en realidad no hay un aporte. ujú, Pensemos que la investigación científica tiene que estar orientada a mejorar la calidad de vida de las personas, a mantener la dignidad humana ujú, y también a lo que es el cambio social, ¿no? Eso yo creo que a lo que se tiene que enfocar la investigación científica, porque si no, hay muchos, ¿no? Muchas investigaciones, como se puede ver, y es por ujú, eso que de pronto cuando hablamos de publicaciones, ya hay revisión por pares, y algunos se quedan solamente cuando le hacen algunas observaciones, ¿no? Yo le digo, la primera vez me afectó mucho a mí porque llevé un curso con profesores de la Universidad de Harvard y la Tecnológica de Monterrey. Esto fue un convenio, una alianza estratégica entre el Ministerio de Educación, las universidades públicas del Perú y el Banco Mundial. Entonces, escogieron a 9 o seleccionaron a 9 profesores de cada universidad pública, y en el cual, bueno, me incluyeron a mí, y aproveché eso para publicar un artículo científico sobre las competencias emocionales y aprendizaje colaborativo
en estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Federico Villarreal en el 2019. Ujú, Esto, como le digo, está publicado en el libro o como capítulo del libro de América, la educación superior en América Latina y el Caribe 2021 al 2022. eh, la SPAU afiliada a la Universidad de Harvard y la Universidad de Chile, ¿no? Lo pueden encontrar en el ahora se googlea, pero quiero también detenerme porque no está anidada en Scopus, en Web of Science o en el cielo, que debería estar en una de esas bases de datos. Las revistas indexadas, bueno, pueden haber muchas, las depredadoras que nos cobran y todo. ujú, Bueno, para esto no pagué nada en realidad porque yo he estado buscando, le digo, las revistas indexadas para publicar en el extranjero algunos artículos científicos, pero en realidad la mayoría me cobraba más de $9,000, ¿no? $9,000, pero por ahí, inclusive con algunas coordinaciones con colegas, encontraba alguna revista que la segunda, bueno, artículo científico que fue publicado en Argentina, igual que el de Verónica, disculpa Verónica que lo mencioné, en hologramática, ¿ya? Pero el Concitec no considera ujú. para, para el puntaje, ¿no? Ingresar a Renací, ¿no? Porque esa es la brega, la lucha que ahora los docentes universitarios, todo profesional aspiramos. Entonces, doctora, en lo que respecta, yo creo que para no salirme mucho por la tangente y todo, quiero centrarme en lo que es esa investigación. Ujú, Entonces, considero que habiendo las normas, ¿no? Las técnicas de referencias, APA, Vancouver, IEE, Harvard y todo eso, hay todavía muchas confusiones que se ha generado, ¿no? Se ha generado mucho. Y más le digo en los enfoques cualitativos, porque el cuantitativo es cierto por ser ah, de naturaleza, ¿no? El cuantitativo lo conocemos mucho nosotros, el- porque realizamos trabajos mayormente con estadística, pero el cualitativo, y en estas revistas científicas yo he revisado algunas, y la verdad que hay muchos vacíos, pese a que utilizan ahora el Atlas T, el N vivo, y hay muchos más, ¿no? La triangulación, pero quizá por ahí vamos a ir también con usted, con esa orientación que nos va a dar para lo que es elaboración de estos artículos científicos. Mayormente, yo considero, discúlpeme que me adelante, y es seguramente un artículo científico más basado en lo que es revisión de literatura, ¿no? Porque no creo que en 8 semanas podamos, con la aplicación de instrumentos, o el procesamiento, el análisis, la interpretación de los datos, no considero quizá eso, ¿no? O también ahora las tendencias de investigaciones que tienen que ver eh, más, como le digo, con enfoques mixtos, ¿no? Eso creo tendría que ser ya ujú. para otro espacio, ¿no? Discúlpenme, doctora, Sí, disculpen, gracias, compañeros. Wilder. Sí, gracias, Wilder, por el comentario. Sí, es muy importante lo que menciona, que el tiempo es muy corto para, definitivamente, 8 semanas no se elabora un artículo científico. Definitivamente, porque tiene un proceso, hay que aplicar, tiene la parte de la investigación misma en la metodología, dónde y en el ámbito. Vamos a tratar de, dentro de los procesos, conocer lo que tenemos y poder desarrollarlo con ellos. El ideal, pues, es tomarse por lo menos unos 3 meses para poder nosotros aplicar. Y eso, ¿no? Si no es que son 6 meses para desarrollar un artículo científico. Pero vamos dentro del tiempo que tenemos a tratar de lograr, o quizás si ya tenemos alguna aplicación, que ya lo conversaremos en su momento,
aprovechar esa aplicación si es que tenemos. Entonces, eso sí, lo que he comentado es muy cierto. Es como querer elaborar un proyecto de tesis en 8 semanas, también a veces no es la realidad, es difícil. Se trata de llegar lo más cercano, igual que también en lo que son los artículos, en el tiempo que tenemos, que son 8 semanas, lograr, ¿no? Esa meta. Así es, Wilder. Gracias por el comentario. Bien, entonces, como conversábamos dentro de ese entorno y esa necesidad del investigador, uno de los puntos que tiene que abordar es que le interese, lo apasione, partimos, como mencioné también, de la curiosidad, y que este punto lleve a la innovación, a cambiar algo, a mejorar algo del contexto. No que sea una publicación que no aporte, sino al contrario, tiene que aportar, como mencioné, a la sociedad del conocimiento, a nuestro contexto, a ver alguna mejora, algún aporte para que a otras personas que encuentren, que revisen nuestra literatura, pues sea provecho para que puedan también ellos aportar y escribir. El hecho de escribir tiene no solo etapas, sino que también tiene la dedicación del tiempo, porque muchos de ustedes, como también me han comentado, trabajan mañana, tarde, noche, aquí y allá. Entonces, yo sé que escribir también necesita su tacita de café a las 10 de la noche, cuando estamos nosotros después del día quizás arduo de trabajo, para investigar, profundizar y redactar. No es tarea sencilla, y si a esto llevamos que las exigencias de, como justo lo ha mencionado su compañero Wilder, que hay muchas, ¿no? Revistas que tienen unos cobros excesivos, ¿no? Para los simples mortales, $9,000, pues ya es un costo, ¿no? Que no todos pueden acceder. Por ello que también se ve, dependiendo de la revista, la institución, 4 autores, 5 autores por diversos aspectos, ¿no? Y el costo no es, si sumamos el costo y sumamos la dedicación, porque lo más importante debería ser el investigador, lo que ustedes van a aportar, lo que van a investigar, lo que van a construir en este proceso. Pero esta estructura que tenemos que nosotros construir tiene 2 partes importantes que nunca se deben de trabajar aislados, sino que van de la mano, que es la forma y el fondo. Cuando hablamos nosotros de forma, estamos hablando de las normas, las citas, Vancouver, APA, Harvard, las que vayamos a trabajar, nosotros nos corresponde APA por la línea, la redacción, la ortografía, o sea, la forma. Tenemos que preocuparnos de que tenga este constructo conforme. Y el fondo, que el tema sea realmente relevante, de aporte a nuestro contexto nacional e internacional, que contribuya, porque de lo contrario es una investigación que queda allí sin ningún valor agregado. Los que asesoramos tesis les habrá pasado lo que a mí. En ocasiones somos jurado de tesis y escuchamos, ¿no? Estamos aquí en el momento de presentación y vemos que el aporte de esa tesis, de esa investigación, no es relevante en ocasiones, que no está contribuyendo, y decimos, queremos investigaciones que puedan ayudar a mejorar el contexto del ámbito profesional en el que se desenvuelven. Y esa es una necesidad muy, muy importante, que aporten. Entonces, la forma y el fondo deben ir de la mano. Preocuparnos de la esencia, pero sin descuidar la estructura, la forma, la redacción, las citas, la ortografía, que en ocasiones encontramos también publicaciones que necesitan inclusive hasta de un corrector de estilo, porque la persona que lo ha escrito dice, pero está bien, pero encontramos que hay varias faltas ortográficas. Entonces, tenemos que recurrir a todos los apoyos para tener esa estructura de forma y fondo. Es por ello que cuando nosotros hablamos de un artículo científico, llamado también paper,
actualmente, es este trabajo de investigación que se realiza con mucha dedicación, con muchos procesos, para luego ser publicado en una revista especializada de acuerdo a la línea del investigador, de acuerdo a la profesión de cada uno de los investigadores. El objetivo esencial de este artículo científico, de esta publicación, es difundir los resultados para que pueda ayudar a mejorar cierta área del conocimiento. Estos resultados pueden ser a través de entrevistas, encuestas, diferentes instrumentos que se pueden aplicar en el trabajo de campo para poder identificar y demostrar que hay una propuesta, que hay una mejora, que estos resultados son realizados en Perú, en tal departamento o en 2 regiones, etcétera, para beneficio de ese contexto. Yo vivo de repente en Lima y estoy dentro de los medios y quiero ver cómo mejoro en la región, en la zona, en tal lugar. Si vivo en el norte del Perú, etcétera. Entonces, los resultados de esta investigación van para la mejora de un área del conocimiento. Las características del artículo científico son puntuales. Este trabajo científico va a ser el resultado de esta investigación donde yo comparto con la sociedad los hallazgos que encontré. Por eso mencionaba que es un proceso arduo de dedicación para poder encontrar esos hallazgos y luego compartir. Otro punto importante es la originalidad. El trabajo debe aportar algo nuevo. Si no aporta algo nuevo, ¿dónde está el valor científico? Más de lo que ya sabemos, ¿dónde? ¿Cuál es su aporte? ¿No? Cuando a veces preguntamos, ¿y cuál es el aporte a la sociedad de conocimiento que usted brinda en su publicación o en su tesis? Entonces, tiene que tener originalidad, aportar algo nuevo, por muy pequeño que sea, pero que este aporte sea algo que no se ha tocado antes, algo que está todavía. Hay un vacío para poder cubrir ese vacío, es que estamos investigando y estamos realizando estos hallazgos. Debe estar arbitrado. Este artículo, esta publicación, evaluada por un comité de especialistas que aprueba esta publicación. Y los que han pasado por alguna propuesta que han entregado de publicación saben que este proceso no siempre es ágil, puede demorar meses, puede demorar, dependiendo de la retroalimentación y las observaciones que se tengan, puede demorar hasta a veces más de un año, porque la revista lo revisa, lo evalúa, sugiere, pide cambios, y mientras va y viene, puede tomar un tiempo. Entonces, pero tiene que ser arbitrado dentro de este ámbito. La estructura, es lo que hablábamos, es la forma en la que se va a estructurar, se va a narrar, se va a escribir, según el organismo donde vamos a publicar el artículo. Si bien es cierto que hay una estructura general, pero en ocasiones la institución, la revista, nos pide ciertos puntos estratégicos claves y hay que cumplirlos para poder publicar allí. La temática. El tema que tenemos que abordar tiene que ser atractivo para el lector. Un tema que nos apasione, que nos comprometa a nosotros mismos a decir, todos los días me voy a sentar a investigar acerca del tema, a cualquier hora. Y si yo quiero todos los días sentarme a investigar, pues tengo que tener un gusto por el tema que voy a investigar. De lo contrario, no lo vamos a hacer, porque no nos agrada el tema. Tiene que ser un tema de actualidad, un tema que pueda dar solución, pueda aportar algún problema de nuestro contexto, de nuestra región, de nuestra línea profesional, dentro de la revista, del ámbito
que cada uno vaya a elegir. Estas partes del artículo científico tienen ciertas características y son las que vemos aquí: la introducción, el método, los resultados y la discusión, que están dentro de las letras, de las siglas conocidas. Pero esta introducción, método, resultados, discusión, tienen ciertas características y procesos que los iremos desarrollando durante cada una de las semanas, porque en cada semana vamos a ir avanzando una de estas partes. No lo vamos a hacer en una sola clase, ¿no? Sino en una semana trabajaremos introducción, en otra semana el método y así, para ir avanzando y al final tener un producto completo. La introducción, ¿a qué responde? ¿A qué problema estudiamos? ¿Qué problema, qué conocemos de nuestro contexto, de nuestro entorno, de la realidad? ¿Qué problema queremos aportar y dar solución? Cubrir esos vacíos. El método. ¿Cómo vamos a estudiar el problema? ¿Cómo vamos a aplicar? ¿Qué vamos a hacer? Los resultados. ¿Cuáles son esos hallazgos que hemos encontrado? Después de aplicar quizás algún instrumento, una encuesta, una entrevista, recopilaciones. ¿Cuáles son esos hallazgos que tenemos nosotros ahora como evidencia de lo que hemos investigado? Luego la discusión, ¿qué significan estos resultados? ¿Cómo los interpretamos? ¿A qué nos llevan? ¿A qué reflexión? Este proceso nos va a permitir identificar que no habíamos mencionado dentro de estas siglas el título y el resumen, pero por supuesto que se van a escribir. Solo que el resumen se va a escribir al final, después que hayamos construido todo. Y el título final también será uno de los puntos de cierre, porque al principio vamos a tener un título con una idea supuesta de lo que queremos encaminarnos. Pero el título, queridos alumnos, va a ir cambiando en el camino, en el proceso. Va a ir cambiando, así como en su tesis. El título que ustedes han planteado para su tesis de doctor no es el que quedará al final, usualmente en el camino, y al final vamos recién a tener un título bien definido, porque con todo el proceso es que se enriquece y se aclara este título. Hay otras partes también que no se han mencionado dentro de este modelo de 4 partes, que son la bibliografía. La bibliografía que es importante considerar de todo aquello que hemos investigado, citado y recopilado. Por supuesto, el título y el resumen que mencioné. Nosotros, cuando hablamos de esta publicación, estamos hablando de una redacción. Entonces, la redacción de este artículo científico va a requerir un orden estratégico para tener éxito. Vamos a ver luego un cuadro en el que vemos este orden propuesto estratégicamente y al final se agregan los gráficos, las tablas, los anexos que queremos nosotros complementar y la bibliografía que hayamos utilizado. Estratégicamente, primero, nosotros comenzamos con los materiales. ¿Cuál es todo este proceso que vamos a hacer, a realizar? Luego, tenemos los resultados. La discusión que responde a estos resultados. Ahí viene recién la construcción de la introducción. ¿Por qué luego la introducción? Porque los insumos están acá, al principio, en todo el proceso de investigación, de recopilación, y luego en la introducción yo voy a hacer esta síntesis de todo aquello. Después tenemos nosotros el resumen, el acta, que responde a todo el proceso, y finalmente lo que les mencioné, el título final. Al principio lo que vamos a tener nosotros es una idea de tema, un tema general, pero el título final es ya en el cierre. Este es el proceso ideal, el orden para redactar los artículos científicos
Y en ese proceso iremos trabajando gradualmente con el tema que ustedes vayan proponiendo dentro de su ámbito, dentro de su contexto, y que hayan encontrado, como ahora vamos a charlar, algún vacío, algo que quieran ustedes abordar, mejorar para ese proceso. Hacer un artículo empieza con el acto de decisión de elegir un tema. Ojo que no es el título, sino el tema. Es decir, ¿de qué quiero yo investigar? ¿Qué es lo que en mi contexto, en mi región, en el ámbito universitario que trabajo, en el ámbito de relaciones públicas, en el ámbito de comunicaciones, en la empresa, etcétera, yo desarrollo? Entonces, lo que vamos nosotros a definir, pero para definir nosotros ese tema, vamos a recordar cuáles son esos puntos, esos espacios que tenemos cerca y que necesitan nuestra atención, nuestra mirada y nuestra investigación. Parte de eso que vamos a desarrollar nos va a llevar a la tarea de esta semana, que no es para hoy día, no se preocupen, pero la voy a explicar, la voy a comentar,